Resistencia en circuitos mixtos o circuitos serie paralelo. Los objetivos es identificar los elementos en serie y paralelo en un circuito mixto y aplicar la suma de elementos para poder hallar la resistencia equivalente de un circuito mixto. El primer paso que tenemos que hacer para hallar la resistencia equivalente de un circuito mixto es encontrar los elementos que se encuentran en serie. Los elementos que están en serie poseen dos características. Tienen un solo punto en común y en ese punto en común no hay otro elemento eléctrico conectado. Entonces, ¿cuáles de estas resistencias que vemos en este circuito poseen esas dos características? Podríamos identificar las resistencias R1 y R5. Recordemos, como acabamos de mencionar, que dos elementos están en serie cuando tienen un solo punto de conexión entre ellos y en ese punto de conexión no hay otro elemento conectado allí. R1 y R5 tienen un solo punto de conexión, que es este, y allí no hay otro elemento. Por lo tanto, podríamos decir con toda certeza que están en serie. En el circuito podemos apreciar otros elementos que también tienen un solo punto en común, como es el caso de R2 y R4. R2 y R4 tienen un solo punto en común de conexión. Ese punto en común está aquí. Sin embargo, R2 y R4 no están en serie porque aunque tienen un solo punto de conexión entre ellos, en ese punto de conexión está conectado también R3. Hay una terminal de R3 allí conectada en ese punto de unión, por lo tanto, R2 y R4 no están en serie. No podemos sumarlos como sumamos elementos en serie. Entonces, ahora procedemos a sumar las resistencias que ya hemos identificado que están en serie, que sería R1 y R5. Las resistencias en serie se suman sencillamente tomando el valor de uno y sumándole el valor de la otra o de los otros elementos que están en serie. Entonces vamos a tener, después de haber sumado R1 y R5, vamos a tener este circuito así como se muestra acá, en donde podemos ver que ya no están las dos resistencias de R1 y R5, sino que ahora tenemos solamente una, que es la suma de esas dos. Tenemos una resistencia equivalente de R1 más R5 que tiene un valor de 550 ohmios. Ahora, necesitamos ver si tenemos en este circuito, como lo hemos simplificado, algo más que se encuentre en serie. Sin embargo, no hay ningún otro elemento más que tenga no hay más elementos que tengan un solo punto de conexión en común y además en ese punto no haya otro elemento conectado. Sin embargo, podemos ver que R2 y R3 se encuentran en una clara configuración de paralelo. ¿Cómo sabemos que dos elementos están en paralelo? Dos elementos están en paralelo cuando tienen dos puntos de conexión. Hay dos nodos que comparten ellos. En el caso de R2 y R3, están unidos por sus terminales superiores y están unidos también por sus terminales inferiores. Es decir, tienen dos puntos de conexión entre ellos. Podríamos sumar esas dos resistencias también. Pero
con la fórmula para poder sumar resistencias en paralelo. Ya las resistencias en paralelo no se suman de manera lineal. Es decir, no es sumando el valor de R2 más el valor de R3. Para sumar esos dos resistencias, tenemos que aplicar esta fórmula que está acá, que sería la suma de los inversos de las resistencias y el inverso luego de esa suma, en el caso de que tengamos más de dos resistencias en paralelo, o aplicar esta otra fórmula que está aquí. Pero esta fórmula que les estoy marcando en este momento solamente puede ser utilizada cuando hay dos resistencias en paralelo. No se puede utilizar esta fórmula cuando hay más de dos. Entonces, esta fórmula abreviada indica que tomamos el valor de la primera resistencia, lo multiplicamos por el valor de la segunda y lo dividimos, y ese resultado lo dividimos entre la suma de la primera resistencia más la segunda. Ahora bien, efectuamos esa operación y vamos a tener ahora una resistencia equivalente de R2 y R3, que es la que podemos ver acá. Ya no tenemos R2 y R3 en paralelo, sino que pudimos sumar esas dos resistencias y reemplazarla por una sola, que va a tener el mismo efecto de 434 ohmios. Ahora, este circuito que tenemos acá, ya como lo llevamos, ¿existe otras resistencias que se encuentran en paralelo? En realidad no. R4 no está en paralelo a R15. Vean que R4 comparte una conexión con esta resistencia R15, pero esta otra conexión de R4, esta otra terminal de R4, no está conectada directamente a R15. R23 comparte una terminal con R15, pero la otra terminal de R23 no está conectada directamente a R15, sino que está conectada a R4. Entonces, no hay otra arreglo de resistencias en paralelo en este momento. Podríamos identificar otros elementos en paralelo, que sí están en paralelo en el circuito. Sí, podríamos identificar con toda certeza que la fuente de 12 voltios está en paralelo con la resistencia R15, porque comparten dos puntos de conexión, el punto superior y el punto inferior. Sin embargo, podemos ver que R23 y R4 se encuentran en serie. ¿Por qué? Porque comparten solo un punto de conexión entre ellas, que es este que estoy marcando con el círculo sombreado. Y además, en ese punto de conexión no existe ningún otro elemento más conectado. Entonces, R23 está conectado en serie con R4 y podríamos sumarlo también. Si efectuamos esa suma, vamos a obtener una resistencia
equivalente que ya va a abarcar R2, 3 y 4. Vamos a tener una resistencia con un valor de 5134, que lo obtuvimos de sumar R2, 3 más R4. Ahora, ¿qué podemos identificar más? Podríamos identificar claramente que R15 comparte dos puntos de conexión con la resistencia R234 que acabamos de obtener. Ahora sí, R15 está compartiendo dos puntos en común o dos puntos de conexión con la resistencia R234. Por lo tanto, R15 y R234 se encuentran en paralelo. Sumamos esas resistencias con la fórmula que hemos visto minutos atrás. R1 por R2 entre R1 más R2. Es decir, 550 por 5134 entre 550 más 5134 y vamos a tener una resistencia equivalente aproximada de 550 ohmios. Ya nuestro circuito se redujo a una sola resistencia que contempla R1, R2, R3, R4 y R5. Ya pudimos sumar esas 5 resistencias que estaban en diferentes configuraciones y tenemos una sola resistencia con un valor aproximadamente de 497 ohmios. Llegamos a esta configuración en donde está la fuente con una sola resistencia. Esta fuente podríamos decir que está en paralelo con esta resistencia porque comparte dos puntos en común y podríamos calcular la corriente que sale de la fuente. De esta manera podemos obtener, siguiendo estos pasos, la resistencia equivalente de cualquier arreglo de resistencias de cualquier circuito. Primero, identificando los puntos o los elementos que están en serie, sumándolos. Luego, analizando el circuito resultante para ver si existen más elementos en serie después de haber hecho el primer análisis. Y si no, pasamos a buscar elementos que se encuentren en paralelo. Sumamos estos elementos en paralelo y volvemos a analizar el circuito resultante buscando elementos nuevamente que se encuentren en serie para poder sumarlos. Posterior a eso, volvemos a repetir el procedimiento de buscar elementos que queden en paralelo, de manera tal que la cantidad de resistencia se vayan disminuyendo y podamos obtener una resistencia equivalente en paralelo con nuestra fuente.